Comenzaremos con un corte muy sencillo llamado batonet, que es un corte rectangular de 1 por 6 a 7 centímetros de largo. Cortamos los dos extremos de la papa, de esta forma, para que queden de manera rectangular. Y de esta forma vamos sacando como rodajas para ya de ahí cortar a lo largo, y ese sería el corte batonet. Son 7 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. De esta forma quedan. Y así con las demás láminas que hemos cortado. Cortamos la última lámina y ya tenemos los cortes batonet. Ahora, estos cortes batonet se pueden usar para hacer los cortes llamados grisolés, que son cubos de 10 por 10 milímetros. Lo que vamos a hacer es juntar los cortes batonet así. De este modo podemos empezar a cortar en forma de grisolés, que son cubos de 10 por 10 milímetros. Y de este modo ya tenemos el corte grisolés. ¿Ven? De 10 por 10. Tipos de cortes utilizados en gastronomía por el alumno Andri Isaí Crescencio Hernández, grupo GA23. Empezaremos con un corte, el cual ya hemos hecho antes, el batonet, el cual es un corte rectangular de 1 por 6 a 7 centímetros. El grisolés, cubos de 10 por 10 milímetros y es un corte exclusivo de la papa. Petit brunoise, corte en forma de cubitos más pequeños que el brunoise, medidas de 1 por 1 por 1 milímetro. El corte de media luna, generalmente aplicado a verduras en forma cilíndrica, consiste en cortar, como su nombre lo dice, en forma de media luna. Chitua, es un torneado de 55 milímetros de largo. Saboyar, papa torneada del lado plano, cortadas en finas rodajas de 2 milímetros de grosor. Paille, parecida a la papa bastón, pero sus medidas son de 1 por 60 milímetros. Émince, este corte consiste en tiras gruesas de 1 centímetro de ancho por 4 de largo. Suele ser un corte exclusivo de la papa. Pasemos a los siguientes cortes. Jardiniere, son pequeños cubos de 5 por 5 milímetros. Frité, un corte similar a los bastones. Sus medidas son de 5 por 10 milímetros. Maxime, corte en forma de cubos, cuyas medidas son de 20 por 20 milímetros. Mignonois, cortes de bastón con medidas de 10 por 40 milímetros. Chips, corte en rodajas muy finas, generalmente se cuecen fritas, tiene 1 milímetro de grosor. Brunoise, consiste en un corte en forma de cubos, sus medidas es de 1 centímetro por 1 centímetro. Printanier, es un corte ovalado, sus medidas son de 10 por 10 por 10 milímetros. Vichy Gros, corte exclusivo de verduras alargadas, consiste en anillos gruesos de 2 centímetros. Corte Vichy es un corte exclusivo de verduras alargadas, consiste en anillos que son de 2 milímetros. Paysanne,
Sus cortes de láminas de 1 por 10 por 10 milímetros. Julián. Tiras finas de 4 centímetros de largo. Si la verdura es larga, se corta en rebanadas y luego en tiras. Marcedón. Corte de frutas en forma de cubos. Sus medidas son de 10 por 10 milímetros. Mirepoix. Corte de 20 por 20 por 20 milímetros. Se utiliza en verduras que serán salteadas. Matignois. Es un corte combinación de un corte Mirepoix y Macedón. Sus medidas son de 4 por 15 por 15 milímetros. Parmentier. Corte de papa en cubitos con medidas de 5 por 5 milímetros. Soufflé. Corte en rodajas de 3 milímetros de grosor. Alumet. Similar al corte de bastón, sus medidas son de 6 a 7 centímetros por 5 milímetros. Chiffonade. Es un corte muy parecido al de Juliana. Sus medidas son de 3 por 30 a 60 milímetros. Corte utilizado en hojas. Doble cinciado. Se utiliza en cebollas y es cuando picamos una cebolla por la mitad y luego cada mitad en lonjas finas, horizontal y verticalmente. Pluma. Corte aplicado a la cebolla. Se corta a la mitad y a lo largo, luego en cincel a lo largo sin cortar la unión para que ésta no se separe. Cincelado. Es un corte parecido a las julianas. Es cuando picamos una cebolla por la mitad y luego cada mitad de una tira de 2 a 5 milímetros. Supremas. Regularmente aplicado a cítricos de gajos. Para este corte se sigue la forma del gajo y se extrae únicamente la pulpa. Ahora vamos a hacer el corte de cincelado. Es un corte parecido a las julianas, como ya lo mencionamos antes. Cortamos los extremos de la cebolla. Ya que está partida a la mitad, empezamos a cortarla en tiras finitas, con medidas de 2 a 5 milímetros. Cabe decir que esta no es la técnica con la que debe de ser cortada, ya que puedo cortarme los dedos. Una vez que no tengamos espacio para cortar, es necesario voltear la cebolla y así volver a seguir cortando. Corten con seguridad para evitar cortaduras. Voilà, ahí tenemos. Ahora vamos a hacer el corte pluma, que es un corte aplicado a la cebolla. Se corta a la mitad y a lo largo, luego en cincel a lo largo, sin cortar la parte que mantiene unidas las capas o bulbos de la cebolla. De este modo, cortamos simplemente pero sin llegar a terminar el corte en la parte donde está la unión de la cebolla. Listo.